En el día de hoy veremos el diseño y la aplicación de un programa de auditoría. Los integrantes son María Angélica Torres Cárdenas y mi persona César Andrés Pascuas Gómez. En este video explicaremos todo acerca de la auditoría, de la información financiera, los diseños, características, contenido, programas, ventajas, etcétera, 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 que más adelante te darás cuenta. Y sin más que decir, pues a continuación mi compañera les va a hablar acerca del diseño de programas de auditoría de información financiera. Diseño y aplicación de un programa de auditoría. Aspectos claves para el diseño del programa de auditoría de información financiera. El programa de auditoría es el procedimiento a seguir en el examen a realizarse, el mismo que es planeado y elaborado con anticipación y debe ser contenido flexible, sencillo y conciso de tal manera que los procedimientos empleados en cada auditoría estén de acuerdo con las circunstancias del examen. El programa de auditoría significa la tarea preliminar trazada por el auditor y que se caracteriza por la prevención de los trabajos que deben ser efectuados en cada servicio profesional que presta, a fin de que éste cumpla íntegramente su finalidad dentro de las normas científicas de la contabilidad y las normas y técnicas de la auditoría. El programa de auditoría o plan de auditoría es el resultado que se desea obtener. Es la línea de conducta a seguir dentro de los principios y preceptos de la auditoría. El programa de auditoría es la línea de conducta a seguir, las etapas franquear, los medios a emplear. Es una especie de cuadro anticipado en el cual los acontecimientos próximos se han previsto con cierta precisión según la idea que uno se ha formado de ellos. El método a emplearse en la elaboración del plan o programa de auditoría según la apreciación de los contadores públicos colegiados que se dedican a la auditoría debe ser preparado especialmente para cada caso, ya que no existen dos casos de auditoría exactamente iguales, así como es imprescindible dar a cada programa de auditoría la autonomía necesaria. En la preparación del programa de auditoría se debe tomar en cuenta las normas de auditoría, las técnicas de auditoría, las experiencias anteriores, los levantamientos iniciales, las experiencias de terceros. El hecho de no existir una norma patrón para la elaboración de plan o programa de auditoría no incluye la existencia de normas generales que se aplican a todos los casos y que constituyen los fundamentos de las técnicas de la auditoría en un determinado sector. Lo que no se debe perder de vista es que el programa de auditoría debe ser guía segura e indicador de lo que debe ser hecho y posible la ejecución fiel de los trabajadores de un buen nivel profesional que acompañen el desarrollo de tal ejecución. Un programa de auditoría es un procedimiento de revisión lógicamente planeado, además de servir como una guía lógica de procedimientos durante el curso de una auditoría. El programa de auditoría elaborado con anticipación sirve como una lista de verificación a medida que se desarrolle la auditoría en sus diversas etapas y a medida que las fases sucesivas del trabajo de auditoría se terminen. Al planear un programa de auditoría, el auditor debe hacer uso de todas las ventajas que le ofrecen sus conocimientos profesionales, sus experiencias y sus criterios personales. Características del programa de auditoría. Entre las características que se debe tener el programa de auditoría podemos anotar: primero, debe ser sencillo y comprensivo. Segundo, debe ser elaborado tomando en cuenta los procedimientos que se utilizarán de acuerdo al tipo de empresa a examinar. 3. El programa debe estar encaminado a alcanzar el objetivo principal. 4. Debe desecharse los procedimientos excesivos o de repetición. El programa debe permitir al auditor examinar, analizar, investigar, obtener evidencia para luego poder dictaminar y recomendar. Las sociedades auditoras acostumbran tener formatos preestablecidos, los cuales deben ser flexibles para que puedan ser adecuados a un determinado tipo de empresa. El programa debe ser confeccionado en forma actualizada y con amplio sentido crítico de parte del auditor. Contenidos del programa de auditoría.
El programa de auditoría presenta en forma lógica las instrucciones para que el auditor o el personal que trabaja una auditoría pueda seguir los procedimientos que deben emplearse en la realización del examen. En general, el programa de auditoría, en cuanto a su contenido, incluye los procedimientos específicos para la verificación de cada tipo activo, pasivo y resultados en el orden normal que aparecen en los estados económicos y financieros de la empresa. El programa de auditoría tiene como propósito servir de guía en los procedimientos que se van a adoptar en el curso de la auditoría y servir de lista y comprobante de las fases sucesivas de la auditoría a fin de no pasar por alto ninguna verificación. El programa no debe ser rígido, sino flexible para adaptarse a las condiciones cambiantes que presentan a lo largo de la auditoría que se están practicando. Existen muchas formas y modalidades de un programa de auditoría. Desde el punto de vista del grado de detalle a que llegue, se les clasifica en programas generales y programas detallados. Los programas de auditoría generales son aquellos que se limitan a un enunciado genérico de las técnicas a aplicarse con indicación de los objetivos a alcanzarse y son generalmente destinados a uso de los jefes de los equipos de auditoría. Los programas de auditoría detallados son aquellos en los cuales se describen con mayor minuciosidad la forma práctica de aplicar los procedimientos y técnicas de auditoría y se destinan generalmente al uso de los integrantes del equipo de auditoría. Resulta difícil establecer una línea divisoria entre los programas de auditoría generales y detallados. La aplicación de uno u otro programa debe obedecer a las características del trabajo a efectuarse, a la forma de organización de la sociedad de auditoría que va a realizar los procedimientos que supervisión que tiene establecido la sociedad de auditoría y las políticas generales de la propia sociedad. Ventajas del programa de auditoría. En las experiencias del auditor, el que se encargará de dar las pautas y aspectos necesarios e importantes a ser tomados en el programa de auditoría que elabora para poder realizar un trabajo profesional determinado. El programa de auditoría bien elaborado ofrece las siguientes ventajas. Primero, fija la responsabilidad por cada procedimiento establecido. Segundo, efectúa una adecuada distribución del trabajo entre los componentes del equipo de auditoría y una permanente coordinación de las labores entre los mismos. 3. Establece una rutina de trabajo económico y eficiente. Ayuda a evitar la omisión de procedimientos necesarios. 5. Sirve como un historial de trabajo efectuado y como una guía para futuros trabajos. 6. Facilita la revisión del trabajo por un supervisor o socio. 7. Asegura una adherencia a los principios y normas de auditoría. 8. Respalda con documentos el alcance de la auditoría. Y 9. Proporciona la prueba que demuestren que el trabajo fue efectivamente realizado cuando era necesario. Responsabilidad por el programa de auditoría. La elaboración del programa de auditoría es una responsabilidad del auditor, casi tan importante como el informe de auditoría que emite. Es esencial que el programa de auditoría sea elaborado por el auditor jefe del equipo de auditoría, para lo cual se basará en experiencias anteriores y debe tomar necesariamente en las cuentas las leyes, principios, normas y técnicas a aplicarse en cada caso. Es importante también que los socios y el auditor supervisor revisen el programa de auditoría evaluando su eficiencia y eficacia. Sin embargo, es necesario apuntar que la responsabilidad de la elaboración del programa de auditoría y su ejecución está a cargo del auditor jefe del equipo, el cual no solo debe encargarse de distribuir el trabajo y velar por el logro del programa, sino esencialmente evaluar de manera continua la eficacia del programa, efectuando los ajustes necesarios cuando las circunstancias lo ameriten. Técnicas y procedimientos de auditoría. Bueno, pues aquí en ese tema vamos a ver que las técnicas de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos o circunstancias relativas a los estados financieros u operaciones que realiza la empresa. Es decir, las técnicas son las herramientas de trabajo del auditor y los procedimientos es la combinación que se hace de esas herramientas para un estudio en particular. Clasificación de las técnicas de auditoría. Las técnicas de auditoría se pueden clasificar de la siguiente forma: estudio general, análisis, inspección, confirmación, investigación, declaraciones y certificaciones y observaciones y cálculo.
Bueno, en estudio general es la apreciación y juicio de las características generales de la empresa, las cuentas o las operaciones a través de sus elementos más significativos para elaborar las conclusiones que se ha de profundizar en su estudio y en la forma que ha de hacerse. El segundo, que es el análisis, es el estudio de los componentes de un todo. Esta técnica se aplica concretamente al estudio de las cuentas o rubros genéricos de los estados financieros. 3. Inspección. En esta podemos ver que es la verificación física de las cosas materiales en las que se tradujeron las operaciones. Se aplica a las cuentas cuyos saldos tienen una representación material, sean efectivos, mercancías, bienes, etc. 4. La confirmación. Esta es la ratificación por parte del auditor como una persona ajena a la empresa de la autenticidad de un saldo, hecho u operación en la que participó y la cual está en condiciones de informar válidamente sobre ella. Quinta, la información. Es la recopilación de información mediante entrevistas o conversaciones con los funcionarios y empleados de la empresa. Sexta, declaraciones y certificaciones. Es la formalización de la técnica anterior cuando por su importancia resulta conveniente que las afirmaciones recibidas deban estar escritas, como las declaraciones, y en algunas ocasiones certificadas por alguna autoridad. También debe tener certificaciones. Séptimo, observación. Es una manera de inspección menos formal y se aplica generalmente a operaciones para verificar cómo se realiza la práctica. Y por último y menos importante, el cálculo. Es la verificación de las correcciones aritméticas de aquellas cuentas u operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre bases precisas. Bueno, también vamos a hablar acerca de la clasificación de los procedimientos de auditoría. Como ya se ha mencionado, los procedimientos de auditoría son la agrupación de técnicas aplicables al estudio particular de una operación o acción realizada por la empresa o entidad de examinar. El auditor supervisor y los integrantes del equipo de auditoría con mayor experiencia definirán la estrategia que consideren la más adecuada para desarrollar la auditoría. Esos criterios se basarán en el conocimiento de la entidad o empresa auditada, así como la experiencia general de la especialidad que les permita a los profesionales determinar de antemano los principales procedimientos de auditoría y aplicar en cada uno de los casos que se presentan a lo largo del proceso de auditoría. En la extensión o alcance de los procedimientos, se llama extensión o alcance a la amplitud que se da a los procedimientos, es decir, la intensidad y profundidad con que se aplican prácticamente estos en cada uno de los casos, para lo cual se llevará a tomar en cuenta la actividad u operación que realizó la empresa o entidad. La oportunidad de procesos. Esa se debe tomar en cuenta que la oportunidad en la que se aplica un procedimiento determina la conclusión u observación que se puede obtener para el análisis y al final del examen realizado. Y por último, las pruebas selectivas en la auditoría. Los resultados que arrojen las pruebas selectivas deben ser sopesados cuidadosamente para poder generalizarlos al todo. Los resultados satisfactorios deben dar seguridad en tanto al que los resultados negativos puedan provocar una extensión del trabajo, bien ampliado la muestra o cambia del enfoque, o simplemente pueden considerarse plenamente aplicables al universo y en consecuencia considerarlo erróneo. Bueno, también en este caso podemos ver que el auditor debe considerar en primer término los objetivos específicos de la auditoría que deben alcanzar, lo cual que determinará
el procedimiento de auditoría o combinación de procedimientos más indicados para lograr dichos objetivos. Además, cuando el muestreo de auditoría es apropiado, la naturaleza de evidencia de la auditoría buscada y las condiciones de error posible u otras características relativas a tal evidencia ayudarán a que el auditor defina y constituya un error y el universo que deberá utilizarse para el muestreo. Hasta pronto, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Trujillo. Gracias por invitarme a esta presentación. Bueno, dale, muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces yo le voy a realizar una serie de preguntas y su merced pues nos ayuda con las respuestas, ¿vale? Ok. Listo, dale. ¿Cuáles son las áreas que presentan mayores tipos de riesgo en la empresa? Las áreas para mi concepto que presentan mayor tipo de riesgo en mi empresa son el área de inventario, ya que no tengo un control de las mercancías con las que cuento y esto se puede presentar para no saber determinar si estos son suficientes para las necesidades de la empresa. Si los métodos de evaluación empleados son los indicados y si son correctamente implementados y si existe una adecuada determinación de costos. Dale, perfecto. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuáles son las áreas en las que se iniciaría un proceso de auditoría? Como ya lo he dicho anteriormente, en mi empresa me gustaría empezar un control de auditoría en los inventarios, porque con esto podré comprobar el correcto registro, flujo y evaluación de los inventarios, así como la correcta aplicación de los métodos y técnicas de administración de inventarios definidas por la compañía. Su importancia radica en los inventarios, son un factor de vital importancia en el cálculo de utilidades y en la fijación del costo de ventas. Listo, dale. Y por última pregunta sería, ¿cuál es su respectiva opinión sobre el proceso de auditoría y el rol del auditor? Mi perspectiva u opinión sobre el proceso de auditoría y el rol de auditor es que ser auditor es una gran responsabilidad, ya que es el único profesional que puede emitir una opinión sobre la información financiera de una organización, la cual permite proporcionar seguridad razonable sobre la que múltiples partes interesadas depositan confianza, así como evaluar la oportunidad de mejorar procesos y, si es el caso, tomar mejores decisiones. En la actualidad, el auditor debe ser visto como un profesional integral que colabora con el fortalecimiento y la transparencia en el mundo de los negocios. El actuar del auditor es y será un reto, por lo que tendrá que buscar la preservación de su independencia y excepcionismo profesional, sin olvidar lo importante de la ética. Listo, dale, muchísimas gracias, doña Liliana, por esta entrevista.